Bien, entonces, bueno, estábamos ahí, ¿no? Que habíamos quedado con las ventajas. ¿Mm? Entonces, bueno, con respecto a las ventajas, como yo les decía, clases anteriores, siempre que ustedes analicen las ventajas y las desventajas, traten siempre de entender no solo el criterio, sino también, porque una vez que uno entiende realmente el criterio de departamentalización, está en condiciones de poder pensar en las ventajas y desventajas que este criterio puede tener. Obviamente que siempre que hablamos de ventajas y desventajas pensamos que tenemos que siempre tener en claro que cuando una organización, una empresa decide utilizar algún criterio de departamentalización, analiza justamente estas ventajas y desventajas en base a la decisión que quiere tomar y en base al análisis que hizo de la vinculación que tiene con sus distintos clientes, en este caso para utilizar este criterio de departamentalización. Por eso ven que acá les dice, por ejemplo, que una de las ventajas que tiene este criterio es que dirige el enfoque, obviamente, esto es una cuestión que es simple de analizar por parte de ustedes y que no lo van a olvidar como una ventaja, direcciona el enfoque, dice, de todos los esfuerzos y todos los recursos que se utilizan para atender específicamente las necesidades de los clientes en base a este criterio de departamentalización. En el práctico, ustedes tenían departamentalización, decían ventas, creo que eran mayoristas y minoristas, entonces fíjense cómo también la percepción por parte del cliente de que la empresa se organiza de modo tal de poder atender sus necesidades específicamente. Como les decía, que es lo que viene después, da la sensación a los clientes de tener un proveedor comprensivo justamente de sus necesidades. Y también, por ejemplo, otra ventaja puede ser el desarrollo de experiencia, y esto ya sí es el desarrollo de experiencia por parte de la propia empresa, de poder desarrollar experiencia y todo lo que tenga que ver con capacitaciones, por ejemplo, específicamente destinada a atender los requerimientos de ese cliente en particular. Es decir, nosotros acá, si pensamos dentro del área de comercialización, perfectamente podríamos realizar algún tipo de estudio, de investigación de mercado para poder detectar específicamente cuáles son no solo las necesidades que tienen cada uno de los clientes, sino cuáles son también las expectativas que el cliente tiene para con la empresa, ¿sí? Que va a tratar de satisfacer sus necesidades. Es decir, analizar las expectativas que ellos tienen y en base a eso dar esta sensación de un proveedor comprensivo, además de un montón de otras cuestiones, y que le permita también capacitar y que el personal que está abocado a este tipo de departamentalización tenga, por ejemplo, una capacitación más específica y exclusiva con respecto a este tipo de clientes que tienen. ¿Ven? Son tres ventajas, hay muchísimas más, ¿no? Con respecto a las desventajas, podemos decir que este criterio de departamentalización, por ejemplo, requiere, fíjense lo que dice ahí, de gerentes y personal experto en los problemas de los clientes. Fíjense que siempre que nosotros hablamos de las ventajas y de las desventajas, acá hay una cuestión que se torna ventaja y se torna desventaja. Es decir, acá dice como desventaja que requiere gerentes y personal que sea experto en problemas de los clientes, obviamente, y eso implica mucho más inversión para la empresa, justamente en la necesidad de capacitar y tener gerentes y personal que esté específicamente abocado y que sea capacitado, formado para atender estas problemáticas. Entonces esto se ve desde el punto, digamos, de desventaja desde el punto de vista de los costos y de la inversión que la empresa tiene que tener o que hacer para utilizar este criterio. Mientras que como ventajas anteriormente decíamos, bueno, acá la ventaja que tiene es que te posibilita justamente que vos puedas capacitar a tu personal como para que el cliente tenga una percepción mejor de que vos te estás ocupando de ellos, pero por otro lado te genera esa desventaja en cuanto a la inversión que tenés que hacer. Y también, por ejemplo, puede incrementarse ante este criterio de departamentalización la demanda, dice, de productos o de bienes o servicios, dice, por un tipo de cliente específico, lo que va a generar o podría llegar a generar una sobrecarga, dice, en uno y una capacidad ociosa en otro. Y bueno, esto es una cuestión lógica, es decir, eso forma parte de cómo de cuál es el tipo de demanda, es decir, creamos criterio de departamentalización, ventas minoristas y ventas mayoristas, y resulta ser que en este momento, por la pandemia, se incrementó la venta mayorista a los supermercados. Entonces, obviamente que acá en este momento se produce un desbalance por la mayor cantidad de demanda por los tipos de productos mayoristas que por los minoristas. Y genera, obviamente, esta sobrecarga en un departamento y capacidad ociosa en otro. ¿Ven? Bueno, acá
justo en esta situación que estamos viviendo se ve perfectamente esta desventaja que pueden llegar a tener las empresas de distintos productos, ya sea comestible o de perfumería y farmacéuticos, con respecto a este criterio de departamentalización. Y un par de desventajas más, por ejemplo, presiones por parte de unos clientes en pos de tratamientos especiales y excepcionales para ellos, justamente ¿por qué? Por la visualización que ellos tienen y la percepción que ellos tienen de que uno se preocupa por ellos, ¿sí? Y después, por ejemplo, otra más dificultades ante demandas simultáneas, por ejemplo, cuando se utilizan las mismas maquinarias, recursos e insumos, es decir, así como hablamos de la desventaja de esa capacidad ociosa que se puede producir en un departamento o una departamentalización por clientes con respecto a la otra, porque hay más demanda de una que de la otra, también te dice que ante demandas simultáneas de la misma manera y que utilizan las mismas maquinarias, recursos e insumos, bueno, ahí tenés dificultades justamente por una demanda constante de estos dos, y te va a terminar en definitiva, lógicamente, llevando a que vuelvas a tener que hacer una inversión en maquinarias, en recursos, en insumos y demás, si querés mantener la misma capacidad productiva, si se quiere, en ambos tipos en ambos departamentos. ¿Ven? Así nosotros podríamos conversar de que no va al caso, porque específicamente este práctico nos pedía de la departamentalización por área geográfica y por cliente, pero así podríamos hablar de las ventajas y desventajas de todos los otros criterios de departamentalización. La verdad que yo no recuerdo mucho porque este Power en realidad le modifiqué la letra y le agregué algunas que otras cuestiones, porque es un Power que lo utilizo en las clases presenciales. No recuerdo bien de dónde lo saqué, pero me parece que lo saqué de una bibliografía que no forma parte de la bibliografía básica que ustedes tienen acá, porque creo yo que utilicé el libro de Kuntz, que ustedes lo conocen, y que habrán utilizado en fundamento, en principio de administración. ¿Verdad? Eso también está bueno, que por ahí vayan viendo ustedes otra bibliografía que trabaje, que trate los temas que estamos tratando, que sea de otra materia, pero que habla de cuestiones de administración, porque esto tiene que ver con la administración. A mí me pareció que estas ventajas y desventajas por ahí son más simples en cuanto a comprender y en cuanto a explicarlas, por eso es que armé un Power con algunas ventajas y desventajas y conceptos que me parecieron más simples para que ustedes lo logren entender. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, otra cuestión que nosotros habíamos hablado la clase pasada estaba vinculado con el tema de los manuales. Acá yo puedo, optar, y eso depende de ustedes, por hablar un poquito de manuales o directamente ya irnos al ejercicio práctico que tenemos que hacer hoy, que es el ejercicio práctico 7. De cualquier manera, el jueves también tenemos clase, así que podemos trabajar sobre el de repaso o podemos seguir trabajando sobre el práctico 7, ¿sí? Díganme ustedes cuáles son los temas que prioritariamente quisieran trabajar hoy, repito, porque nos quedó el tema de manuales del ejercicio anterior, o ya arrancamos con el ejercicio práctico de hoy. A ver, díganme ustedes. Profe, a mí me gustaría ver manuales también. Bueno, están con manuales, bien, me parecía. Bueno, nosotros habíamos visto, en realidad ustedes, dos de ustedes que en el grupo de WhatsApp me habían pasado la bibliografía que tenían digitalizada de Lardent. Yo lo tenía justamente el archivo abierto, acá está, para mostrarles específicamente. Díganme por ahí, por favor, si me escuchan, porque me marca que tengo conexión inestable. Bueno, acá habilité... Entrecortado se escucha, profe. Bien, voy a tratar de hablar un poco más despacio. Díganme, por favor, si están viendo el libro de Lardent. ¿Sí? Sí, se ve el libro. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, fíjense... Se ve un poco borroso. A ver. No sé si la letra no es así. Y lo que pasa, este es un libro fotocopiado, evidentemente, y escaneado a la vez, o sea que la calidad es bastante pobre, pero díganme, por ejemplo, si... Yo veo bien, profe. Ah, bien, bueno, está. Fíjense, algo que me parecía importante nomás ir comentando, porque todo sirve para todo, ¿sí?
estaba un poco, este libro yo insisto lo tengo en versión papel, ¿no? Pero fíjense, si ustedes miran un poco, les habla de las distintas técnicas de diagramación. Fíjense, por ejemplo, quería ir acá, en esta parte, estas son las normas IRAM 34504, que son las que más o menos les muestran a ustedes cómo tiene que ser la gráfica de los organigramas, ¿ven? Pero sí me parecía importante esto, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí en cuanto a cómo ustedes tienen que graficar, como no tuvimos la oportunidad de una clase presencial donde yo les pueda mostrar las distintas técnicas. Fíjense que nosotros venimos utilizando, ¿ven? Formas de gráfica. Esta la venimos utilizando. ¿Ven que yo en un ejercicio práctico les había modificado que había una gráfica que salía de acá de este entagrama, de la parte izquierda en el medio? Yo les decía, no, siempre que se hable de una relación de autoridad y dependencia, tiene que salir. Fíjense que en todos los casos que muestra el libro de Larden, en cuanto a técnicas de diagramación, les está mostrando que la línea sale del entagrama en el medio hacia abajo, ¿ven? Esta es una forma de graficar, esta es otra forma, pero fíjense que siempre se va hacia abajo, ¿sí? Del medio hacia abajo, y llega, fíjense también, puede llegar arriba del entagrama, ¿sí? En el medio, en la parte superior, o puede llegar en uno de los costados en el medio. ¿Ven? Fíjense, acá en la página 45 también ven otra forma, pero siempre llega, sale de abajo del entagrama superior, y en el entagrama inferior siempre llega en el medio, o arriba o en el medio. Entonces me pareció importante que lo vean como técnica de diagramación. Otra cosa que me parece... sí. En el caso de que en un práctico nos tomaran el gráfico venga dado ya, digamos, mal hecho, que salga del costado la línea principal, digamos, de autoridad, ¿lo tendría que marcar como un error, en caso que fuese así? No, miren, eso en realidad es un error del profesor que hace el organigrama, ¿no? Y que suele suceder sistemáticamente todos los años, no sé si por apuro o por qué. Pero lo que sí me ha pasado muchos años, que yo machaco mucho con respecto a la técnica de diagramación, y lo que sí me identificaban y me decían que había un error en la técnica de diagramación, pero no como error error de estructuración, me explico, sino que ellos mismos me mostraban de que, bueno, nada, de que así no se tiene que graficar, pero nada, no es necesario, simplemente yo quiero a ustedes mostrarles cómo debe ser la técnica de diagramación para el día que ustedes tengan que graficar en su profesión, y obviamente en el examen si les toca graficar. ¿Está? Pero no es necesario que ustedes lo marquen como una falla ni como nada, porque en realidad es un error en la técnica de diagramación del profesor que lo hizo. ¿Está? Acá también en la página 57 en adelante, me parece interesante. Hago una aclaración, el libro de Larden es un libro antiguo, ¿sí? Yo estudié con el libro de Larden cuando era estudiante, imagínense lo viejo que es el libro. Hay autores mucho más nuevos que van ayornándose un poco, tanto en lo que comentan como en el modo de explicar, pero nosotros lo seguimos teniendo como bibliografía básica porque nos parece que tiene algunas cuestiones que son bastante didácticas. Fíjense acá, y esto es lo que van a ver en la clase que dijo la profesora Crexi con los profesores de teoría. Fíjense que van a ver las distintas funciones o subfunciones dentro de las áreas básicas, por ejemplo, o dentro de todas las áreas de la organización. Fíjense, dentro de comercialización, y acá les va explicando, chicos, lo que ustedes tanto se preocupan. El tema de, fíjense, dentro del área de comercialización, por ejemplo, independientemente de estos nombres que le dé de división, piensen todo lo que iría dentro del área de comercialización. Fíjense que podemos tener un área de ventas, un departamento de ventas, otro que no tuvimos hasta ahora, pero puede haber uno que tengamos administración de ventas, y acá, por ejemplo, le explica para cada uno qué hace. ¿Ven? Distribución y despacho, o depósito y expedición, que es lo que vemos en los prácticos, y acá le explica qué es lo que hace. Y así, fíjense, investigación de mercados, no vimos prácticos, pero podemos tener un responsable, una jefatura de innovación de producto, publicidad y promoción sí vimos, planeamiento comercial no vimos, pero también puede existir, ¿ven? Y así con todas las áreas, fíjense, administración y finanzas, ¿ven? Y acá me
me animo a hacer este comentario que habíamos hecho con respecto a un profesor que había hablado del tema de caja y cuentas corrientes. Fíjense, en el área de administración y finanzas tenemos cuenta corriente que se dedica a la actualización y análisis de las cuentas corrientes, tanto de los clientes como de los proveedores. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos, dentro de administración y finanzas, por ejemplo, tenemos tesorería, que sería caja, que maneja los fondos de la empresa como consecuencia de ingreso y egreso. ¿Ven? Entonces bien se entiende el tema ahí de caja y cuentas corrientes, el tema de la homogeneidad operativa dentro de un mismo departamento, ¿está? Que lo habíamos conversado. Pues yo siempre les digo, uno tiene que leer siempre, nosotros somos meros transmisores de información. Nosotros estudiamos antes que ustedes y aprobamos las materias, eso no significa que tengamos la verdad absoluta. Por eso siempre que hay estas discrepancias entre profesores, uno tiene que ir a los libros, tiene que ir a leer y sacarse la duda, ¿está? Y no quedarse con lo que los profesores les decimos, ¿está? Siempre hay que indagar un poco más. Lo mismo acá tenemos con personal y demás. Esta parte del Arden, mírenla criteriosamente y traten de aplicar esto que ustedes ven a los ejercicios prácticos, como para que les dé pautas de cómo ustedes podrían graficar. Así que esto está buenísimo, ¿está? Como para que puedan pegarle una leída para estudiar. Paso un poco bastante, porque acá habla de procedimientos, que es lo que vamos a ver en el segundo parcial, pero fíjense, ya vamos a llegar a la parte de manuales específicamente, y acá no solamente habla del contenido que tienen que tener los distintos manuales, o los manuales en realidad, o las partes componentes, sino que, fíjense, les da esquemas, les da modelos. Y acá ustedes pueden sacar mucho, a mí más me preocupa que ustedes sepan identificar dos cuestiones básicas, que es la misión o llamada misión general del puesto, o posición, miren que dice acá, ven, que dice posición, puesto o posición, o también le llaman nombre del cargo, repito, puesto, gerente compra, posición, gerente compra, o nombre del cargo, gerente compra, es lo mismo. Pero siempre arranca en cuanto a la estructura con lo que es la misión. Acá llaman misiones porque lo dividen en dos. Ustedes pueden hablar de la misión o misión general en un solo párrafo. Pero específicamente es la misión. Y yo siempre le agrego la palabra general, de a qué se dedica en su todo, en su composición total, un gerente de, que es el nombre que ustedes, del puesto que ustedes están hablando, ¿no? Que en definitiva, la misión general va a ser de manera sintética todas las funciones que ustedes tienen definidas para este puesto, ¿sí? O para esta posición, o para este cargo. Entonces, no debe haber discordancia entre lo que ustedes pongan o nombren como misión de manera general a lo que ustedes después de manera puntual y particular vayan a describir en las funciones. Eso me parece importante que ustedes puedan ir viendo y dándose cuenta, porque es un tema que es complejo para ustedes. ¿Cuándo les va a cerrar este tema de manual de misiones y funciones? Cuando específicamente lean esto que yo les dije allá en la página 50 y pico que les dije del Arden, cuando ustedes vean a qué se dedica cada uno de los puestos que dependen, por ejemplo, de un gerente de comercialización, si es que tuvieran que hablar de el manual de misión y funciones de un gerente de comercialización, cuando ustedes visualicen en la cabeza un organigrama y puedan llegar a irse a un nivel más micro y visualizar específicamente el área de comercialización y ven qué es lo que está bajo su dependencia, perfectamente les permitiría a ustedes escribir cuáles son las funciones del gerente de comercialización que van a estar definidas, por un lado, por todos esos puestos que dependen jerárquicamente de él y que hacen funciones específicas, desde investigación de mercado, desde venta mayorista y minorista, desde depósito y expedición, etc. Si fuera una organización que no está tan extendida, es decir, no tiene tantos departamentos que dependen de un gerente de comercialización, eso no significa que el gerente de comercialización no tenga que establecer las políticas y lineamientos, por ejemplo, con respecto a investigaciones de mercado de necesidades de los clientes.
sea, por más de que nosotros no tengamos un área específica con un puesto, con un encargado, con un responsable que se dedique a todo lo que tenga que ver con la investigación de mercado, eso no significa que esa función no se realice. Se puede realizar en la empresa. Tal vez no necesariamente requiere de que tengamos una persona y un puesto creado en la estructura orgánica para que se dedique exclusivamente a eso. Pero tal vez si no se hace, o sea, si no tenemos una persona responsable, seguramente si se llegara a dar en algún momento que se tenga que hacer eso, ya sea contratándose a una empresa del medio que haga el trabajo del estudio de mercado o no, o se tenga que realizar dentro de la empresa, la responsabilidad la va a tener que hacer el gerente de comercialización. No sé si me van siguiendo ustedes en el razonamiento o en el... Profe, Sí. entonces a la hora de que tengamos el parcial, digamos, no habría que abocarse tanto a las funciones que explica, digamos, en el desarrollo de la actividad, sino ir un poco más allá para completar bien, digamos, un manual de misiones y funciones. Bueno, bien, Enzo, hago un comentario con respecto a eso, que es un poco también lo que está vinculado con lo que les decía, con el tema de los factores determinantes de la centralización y de la descentralización. Cuando ustedes tienen que redactar un manual de un cargo específicamente, que ustedes lo tienen en el práctico, porque ese punto va a estar obviamente vinculado con el caso que ustedes le hagan como planteo. Obviamente que si ustedes tienen el área de publicidad y promoción, investigación de mercado, ventas mayoristas, ventas minoristas, y a la vez tienen sucursales dependiendo del gerente de comercialización, ya ustedes tienen todo un abanico de cosas que necesariamente la van a tener que plantear en el manual, porque perfectamente ustedes la están viendo en el práctico. Ahora, si nosotros nos vamos al área de comercialización y nos damos cuenta que es una empresa pequeña, donde solamente tiene un gerente de comercialización y un jefe de ventas, ustedes no me van a decir solamente que la función del gerente de comercialización es coordinar o establecer políticas vinculadas con la determinación de los precios y los productos que se venden, y nada más. ¿Me explico con lo que digo? O sea, ustedes también van a tener que pensar que si bien no tenemos, repito lo que dije, no tenemos un área específica dedicada a investigación de mercado, o no tenemos un área específica de depósito para expedir todos los productos que se venden a los clientes, ustedes dentro de las funciones deberían, en ese caso, una empresa chiquita, decir también que la función es esa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la empresa es dinámica. También saben que una de las particularidades que tienen los manuales de misiones y funciones es que tienen que estar permanentemente, lo habrán leído, permanentemente actualizados. ¿Por qué? Porque la dinámica de la empresa justamente puede llegar a ser que el día de mañana nosotros decidamos crear, utilizar otro criterio de departamentalización o decidimos expandirnos geográficamente y crear sucursales en distintos lugares. Entonces nosotros tenemos dos opciones. O establecemos cuál es la responsabilidad del encargado de comercialización, ¿sí? De manera general, para que a medida que se van produciendo las distintas situaciones, no tengamos que estar permanentemente actualizando ese manual, sino que ya lo tenemos contemplado. Es decir, si uno entra a una empresa como gerente de comercialización y te dice que vos tenés que estar encargado de todo lo que tenga que ver con la promoción de los nuevos productos, y resulta ser de que no tenés un área que dependa de vos, y te vas a tener que encargar de la promoción de un producto si es que la empresa decide sacar un producto nuevo al mercado. No sé si me van siguiendo con lo que estoy queriendo comentarles. Y si me están escuchando bien. Sí, profe. Bien. Entonces, las pautas que ustedes tienen en los manuales, ¿sí? Ven que acá tienen de todo. Acá arranca con gerente de compra, pero por ejemplo sigue de comercialización, ¿ven? Está bastante, voy a agrandar un poquito más, ¿ven? Ahí se ve tal vez un poquito mejor. Entonces, fíjense que lo que ustedes tienen son ejemplos. Y por favor, acá ustedes tienen que buscar, indagar un poco en sus memorias, o si no, ir a leer un poco. Cuando ustedes vieron en Fundamento en Principio de Administración, cuando vieron los distintos niveles, los distintos tipos de planes, por ejemplo, ¿no? Y cuáles eran los distintos niveles en los cuales se definían los distintos tipos de planes, de misión, visión, objetivo, estrategia, política, etc. ¿Por qué? Porque dependiendo del cargo que ustedes van a estar
redactando los manuales van a tener que posicionarse en la estructura orgánica para saber qué tipo de planes lleva adelante este puesto que ustedes están hablando. No sé si me están siguiendo. Nosotros, por ejemplo, les pedimos del gerente de, vuelvo al caso que está acá en pantalla, el gerente de comercialización. El gerente de comercialización tiene un nivel de gerencia departamental, o sea, está por encima de las otras jefaturas de división y de sección y está por debajo del gerente general, a nivel de gerencia departamental. Entonces tenemos que pensar que su competencia es definir determinadas políticas que hagan a lo que realmente le compete en cuanto al área de comercialización. No sé si ahí me van siguiendo. Fíjense que cuando habla de la misión, habla de una misión general y dice, formular y proponer la política de, ¿ven? Formular y proponer la política de, o sea, el gerente de comercialización no se va a ir a la ejecución de la tarea, va a definir políticas sobre lo que le compete en función al área de su competencia. Por eso estamos hablando, esto es una departamentalización funcional, ¿no? Específicamente lo que hace la función de comercialización. Formular y proponer política de ventas, ¿ven? Y de promoción de los productos de la empresa. ¿Se van dando cuenta? Definición de políticas de venta y promoción de productos de la empresa. ¿De dónde viene esta noción de la política de venta que va a definir el gerente de comercialización? Y bueno, en base a un lineamiento estratégico que la alta dirección defina y decida que se tiene que hacer en la organización. Y en base a eso va a definir una política... Profe, se corta bastante. Ay, qué pena. Pues yo estoy muy entusiasmada contándoles a ustedes. ¿Hasta dónde me escucharon bien? ¿Me están escuchando bien? Desde que dio el ejemplo de formular y proponer políticas de venta y promoción se cortó. Bien, entonces, volvemos. Formular y proponer políticas de venta y promoción de los productos. Les decía, ustedes tienen que darse cuenta que cuando se definen políticas, en este caso un gerente de comercialización, define políticas en cuanto a lo que es materia de su competencia, ¿sí? Por eso define políticas en lo que tiene que ver con su área de influencia, políticas vinculadas con la venta de los productos, políticas vinculadas con la promoción de los productos, por ejemplo, ¿ven? Lo que les decía, ¿de dónde viene la idea de la política que define? Y seguramente de un lineamiento estratégico que viene de un nivel superior en base a los objetivos que se quieren lograr. Pero la definición de la política de ventas, o la política de promoción, o la política de publicidad, la tiene que definir el gerente de comercialización. Fíjense también el ejemplo que da Larden y dice, dirigir el equipo de colaboradores para atender los canales de distribución y plasmar el apoyo promocional en el punto de venta. O sea que acá te está diciendo que no solo hace una definición de política, sino que dirige, o sea, acá hablamos de las funciones administrativas, planificación, organización, dirección y control. Entonces, el gerente de comercialización hace a la dirección de grupo de colaboradores, pero específicamente ¿en qué? En lo que hace a distribución, ¿sí?, de los productos. Ven que en definitiva, todo tiene que ver con la especificidad y con esa división del trabajo que existe y que nos lleva al principio de homogeneidad operativa de hablar específicamente con lo que tenga que ver específicamente con el área de comercialización en este caso. ¿Estamos? Obviamente que Larden hace una misión bastante desagregada, ¿sí? Fíjense el punto 4. A ver, o el punto 3, diagramar las zonas de operaciones de venta y planificar su atención y rendimiento. Es bastante desagregado. Pero yo, por ejemplo, les leo un ejemplo que yo tengo de mis distintos apuntes de organización. La misión general del gerente de comercialización dice así, es responsable de colocar en el mercado los productos elaborados por la empresa a los precios más remunerativos y a las mejores condiciones de cobranza obtenibles, informando a sus superiores sobre la posibilidad de demanda del mercado y sus precios estimados. O sea, ahí te está dando una misión general de un gerente de comercialización que te muestra, en esto que yo les dije acá, te está mostrando la vinculación horizontal
que tiene que tener un gerente de comercialización en cuanto a su misión con las otras áreas, porque yo no puedo vender un producto y establecer un precio de venta que no sea, como dice acá, razonable en base a los criterios que establezca Finanza, como también dice que se tiene que dar la posibilidad de que el producto se venda no solo a un precio lo más remunerativo posible o al mejor precio posible, sino también en las mejores condiciones de cobranza posible. Es decir, cuando uno define la venta, pone a disposición de los clientes las posibilidades de financiación. Es decir, una cosa es una venta al contado, otra cosa es una venta a crédito, una cuenta a crédito documentada o no documentada. Eso viene del área de finanzas, y ahí está la autoridad funcional que tiene el área de finanzas o de administración con respecto a comercialización, cuando le dice, mirá, las ventas que se hagan a través de tu área tienen que tener estas condiciones de cobrabilidad, o estas modalidades, si se quiere, de financiación. Entonces, fíjense cómo en el ejemplo que yo les di, o en los ejemplos que está dando Larden, en definitiva nosotros terminamos, repito, hablando de todo lo que tenga que ver con el área de influencia de comercialización. Por eso es importante que ustedes participen ahora en la clase esta que dijo la profesora Crexi de los profesores titulares, de teoría, donde van a hablar de este tema de las funciones de las áreas específicas, y eso a usted le va a servir de marco de contención, ¿sí? Como para poder ver todas las funciones que se realizan o subfunciones que se realizan dentro de comercialización, por ejemplo, y en base a eso decir, bueno, de todo esto se tiene que ocupar en el nivel que le corresponde a un gerente de comercialización. Por otro lado, cuando se habla de las funciones, fíjense por favor que esto es importante que lo tengan en cuenta, que las funciones siempre se indican o se escriben de manera en el término imperativo e infinitivo: disponer, formular, promover, mantener. ¿Ven? ¿Ven la forma en la que está escrito? ¿Sí? Esto no es algo que uno lo invente, sino que porque tiene que estar establecido de esa manera. Las funciones no se las pueden redactar como un cuentito. Tienen que estar específicamente identificadas con números específicos para que el responsable que vaya a asumir este cargo tenga claramente estipulado y definido cuáles son las funciones que tiene que realizar, que lo van a llevar a tener que tomar ciertas decisiones y a tener ciertas responsabilidades por los resultados que significan el ejercicio de su función. Fíjense lo que dice acá. Me voy al segundo. Formular dentro de las funciones políticas de fijación de precios, de descuento y de condiciones de venta. Acá faltaría decir en consonancia o en concordancia con el área de administración. Miren, promover el desarrollo de nuevos mercados para la venta, dice con utilidad de los productos actuales y futuros. Empezar, bueno, acá un poco el Larden se explaya bastante, no es tan específico, pero ustedes podrían decir promover el desarrollo de nuevos productos para la venta, o nuevos mercados para la venta, perdón. ¿Ven? Entonces, miren, el 6, dirigir las distintas fases de la operación de venta. Miren el 7, capacitar al cuerpo de vendedores para orientarlos en la dirección que imponga la política de ventas. O sea, ustedes me dirán, pero ¿y cómo? ¿El tema de la capacitación no le correspondía al área de personal? Sí, porque en el área de personal nosotros podemos tener un área específica que se dedique a la capacitación, a lo que tenga que ver con el proceso de la capacitación e inducción del empleado que tenga que irse al área de comercialización. Pero ¿quién es el área pertinente que va a intervenir o a participar conjuntamente con el área de capacitación de personal? Si es que estamos tratando de capacitar e inducir a vendedores, y bueno, va a ser el área de comercialización. Esto no significa que, en definitiva, ¿dónde va? No, esto significa, y les está mostrando, que las distintas áreas trabajan de manera conjunta para la obtención de los objetivos. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, teníamos nombre, fíjense, todo esto que ustedes ven acá, características, no, vamos a ir a nombre del cargo, o posición, como quieran llamarle. Una misión general, ¿sí? Una misión general, que pueden redactarla teniendo todos estos lineamientos, pero redactarla en una sola frase, o en dos si quieren. Las funciones, donde mínimamente, cuando les piden, les suelen pedir mínimo 4 funciones, entonces traten de tomar las más importantes y más
siempre he tratado inicialmente aplicarlo al práctico, pero con la salvedad y acotación que les hice respecto a la pregunta que me hizo uno de sus compañeros. Sí, luego de ello viene la autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad que tiene el cargo que ustedes están hablando, del cargo que ustedes están hablando, la autoridad que tiene sobre quién. Y ahí, por favor, absolutamente esto, sí, 100% afectado al práctico que está vinculado. Entonces, si, les repito, si hablamos del gerente de comercialización, donde solamente tenía un jefe de venta, y bueno, la autoridad va a ser sobre el jefe de venta, listo, no hay nada más. Ahora, si tenemos un gerente de comercialización que tiene bajo su dependencia, después de venta, depósito de expedición, publicidad y propaganda, y encima están a su cargo los distintos jefes o gerentes zonales de las distintas sucursales, y bueno, yo lo tengo que plantear y lo tengo que poner como autoridad. Y también hay otro apartado que nos dice el Arden, que es la dependencia jerárquica de quién. O sea, el gerente de comercialización tiene dependencia jerárquica de quién. Miro el organigrama dependiendo del gerente general. Y por supuesto, siempre identificar, y ya se nos acaba el tiempo, la autoridad que tiene el gerente de comercialización, autoridad funcional. Y eso tiene que estar específicamente identificado. Autoridad funcional sobre quién. Vamos a dejar hasta acá. Yo creo que esto les aportó mucho. Se me termina el tiempo, pero nos vamos a ver en la clase que viene y vamos a seguir trabajando sobre el práctico que nos quedó. ¿Está? Y las preguntas vayan anotándola para la próxima clase, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, profe, gracias. perfecto. Nos estamos viendo, chicos.